Tarde que el Señor nos presta de vida para estar en este lugar. Dios bendiga a los hermanos que están desde la mañana y los hermanos que se agregaron hoy tarde, que el Señor les bendiga. Gloria a Dios. Vamos rápidamente al libro de los Hechos, capítulo 10. Gloria a Dios. Libro de los Hechos, capítulo 10, y vamos a estar leyendo en el versículo 30 en adelante. Gloria a Dios. Hechos 10, 30 en adelante. Gloria a Dios. Habiéndolo encontrado, Hechos 10, 30 en adelante, lo leemos para honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: entonces Cornelio dijo: hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo: Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor, junto al mar, y cuando llegue él te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir ahora, pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Gloria a Dios. Mira esa congregación que había en la casa de hermano Cornelio. Yo espero que así haya una congregación en este lugar, como la que había en ese lugar, que dice que estamos aquí para oír. ¿Cuántos están aquí para oír? ¿Cuántos están aquí para oír? Gloria a Dios que usted está aquí para oír. Puede sentarse y esperemos que Dios haga lo que tenga que hacer en cada uno de nosotros. Gloria a Dios. Mira la bendición que trae, hermano, cuando usted y yo venimos a ayunar. Dice que Cornelio no conocía a Dios, no conocía el plan de salvación, pero él ayunaba y oraba en la casa porque no había templo, no había un lugar donde ir a adorar a Dios que él conociera. Pero ¿sabe qué tenía este hombre? Es que temía a Dios. Y como temía a Dios, le buscaba a Dios. Quería saber de Dios y buscaba estar en comunión con Dios. Y a veces nos preguntamos, pero ¿por qué no podemos buscar comunión desayunando y almorzando y cenando? Hay algo especial en el ayuno. Hay algo especial cuando usted y yo buscamos a Dios. ¿Sabe que toda la comida que se consume en este mundo está llena de mucha injusticia, de mucho dolor, que muchos pasan para que usted y yo podamos comer lo que comemos? Y de cierta manera participamos en esa injusticia pagando para que se nos dé eso que comemos. Y ese momento cuando nos apartamos de estas comidas, estamos trayendo a nosotros una aflicción, un luto. Y de esa manera podemos establecer una comunión con Dios. Mire cómo lo logró este hombre, viviendo una vida piadosa, una vida temerosa a Dios. Y cuando él estaba en ayuno y buscaba a Dios en oración, Dios le habló a él. Dios se comunicó con él. Dios mandó del cielo una línea de comunicación para hablar con este hombre y darle instrucciones específicas para que mandara a traer al siervo de Dios que les iba a hablar acerca de lo que Dios tenía de hablar hacia ellos. Pedro no había preparado un mensaje especial, me van a invitar a una iglesia, a tal lugar para que vaya a predicar. No, Pedro no sabía por qué él iba.
sabía que le tenía que obedecer a Dios, porque mientras Pedro estaba en Jope, Dios estaba hablando con él y le estaba diciendo, obedece a los que te vienen a traer y vete, no estés preguntando, porque Dios estaba en el asunto. Y no le cuestionó mucho, porque cuando Dios habla hay que escuchar. ¿Cuántos saben que cuando Dios habla hay que oír y hay que obedecer? Porque el propósito por el que Dios manda la palabra es para que obedezcamos. Uno es para que oigamos y la otra es para que al oír esa palabra hay que obedecerla. Tanto obedeció este hombre cuando escuchó la palabra de Dios. Cornelio oyó la voz de Dios y le obedeció. Si Cornelio oye la voz de Dios y no le obedece, de nada hubiera servido el ayuno, de nada hubiera servido la oración, de nada hubiera servido que Dios se moviera del cielo para mandarle en palabra de mensaje. De nada hubiera servido si esa palabra que oye Cornelio no la obedece, no la pone por obra, de nada hubiera servido. Entonces, si usted está aquí en este lugar, en esta tarde, y va a escuchar palabra de Dios y no la vamos a poner por obra para nada, de nada sirvió que hubiéramos venido a ayunar. ¿Cuántos le alaban al que vive? Si usted le alaba, se goza todavía. Gloria al nombre del Señor. Entonces el Señor le manda palabra a Cornelio. Cornelio tiene que oírla y obedecerla. Cuando Cornelio la oye y la obedece, hay una bendición que viene para ellos. Y lo hermoso de todo esto es que cuando esta gente está esperando, imagínese usted que hacía 4 días, yo no sé si usted puede imaginarse usted esta situación como estuvo, porque Cornelio escucha la voz de Dios y inmediatamente él da orden, hey, prepárate tú y tú, van a ir a Jope, a este lugar, van a buscar a este hombre y lo van a traer para acá. Más o menos 2 días de camino para allá y 2 días de camino de regreso. Porque dice que cuando Pedro llega a donde estaba Cornelio, dice que hacía 4 días que él había estado en esa comunión con Dios. ¿Cuántos han estado en comunión con Dios? Hacía 4 días había estado en comunión con Dios y hasta los 4 días que llega la gente, no llega con las manos vacías. Llega con un hombre obediente, se llamaba Pedro. Llega con un hombre obediente a la palabra de Dios. Es que hay que tener obediencia. Mira, hermano, Dios va a hacer grandes maravillas en medio de la iglesia Ríos de Agua Viva cuando cada uno de los que estamos aquí y Dios le habla y nos movemos en obediencia. Mira, hermano, va a haber una bendición tan grande. Tanto los hermanos que predican recibiendo la palabra de Dios, como los hermanos que escuchando la palabra de Dios y poniéndola por obra. ¿Cuántos creen que pueda suceder maravillas en este lugar? Aquí habemos más de un Cornelio. ¿Cuántos pueden decir amén a eso? Aquí hay más de 1 o 2 o 3 hermanos. Aquí hay un montón de hermanos en este lugar. Y vamos a tener victoria cuando aprendamos a escuchar la voz de Dios y nos aprendamos a mover en obediencia. Entonces vamos a experimentar una bendición tan grande para nuestra vida y para la vida de los que están alrededor de nosotros, porque de repente el Señor le habla a un hermano, pero el hermano no es obediente, le habla a otro, el hermano no es obediente, y por eso muchas veces tenemos un estancamiento de lo que Dios quiere hacer, y no lo vemos rápidamente, no lo vemos al paso que Dios lo quiere hacer, porque nosotros no queremos obedecer muchas veces. Que el Señor nos ayude para tener un buen oído para oír, y también una manera de actuar, hermano, obediente delante del Señor, para agradarle. Hacía 4 días, le dijo a Pedro, hace 4 días yo estaba en ayuno y estaba orando, y de esta manera Dios se me apareció, no le dijo que era Dios, le dijo que le había aparecido un personaje blanco, vestido de resplandeciente, que le habló de esta manera, y le dijo, y por eso te he hecho venir hasta aquí, y estamos todos aquí, listos para escuchar lo que tú tengas que decir. Entonces este hombre tenía un grupo de gente que él le había enseñado a temer a Dios, a tenerle temor a Dios, a amar a Dios, a hacer el bien en esta tierra. Y dice que Dios desde el cielo, imagínese usted cómo Dios, hermano, yo no sé si usted puede imaginar, Dios, lo grande que Él es, lo poderoso que Él es, pero hay una oración, hay un sacrificio
que él lo ve y lo ve de cerca y escucha el clamor de aquella persona, escucha la oración de aquella persona y se mueve, hermano, se mueve a escucharlo, se mueve, hermano, a mover un ángel para que vaya y hable con él. Se mueve para activar los poderes del cielo, para que se muevan a favor de aquella persona que está buscando a Dios, anhelando a Dios, queriendo saber de lo que Dios tiene que decir, qué es lo que tiene que hablar, y porque quiere tener una relación con Dios. Pero Dios se presta para eso. Se prestó en el ayuno de ese hombre, en la oración de ese hombre, para mover, hermano, poderes del cielo, para que comunicarse con ese hombre, para que ese hombre obtuviera la salvación, porque Dios estaba interesado en salvar tanto, hermano, a este hombre como los que estaban en su casa. Y esa gente estaba ansiosa, hermano, así como está la iglesia Río de Agua Viva en esta hora, está con unas ansias, con una necesidad, con un anhelo, con una hambre de palabras. ¿Cuántos le alaban al que vive, hermano, para siempre? No se duerma, pues. Aleluya. Estaba, hermano, esa gente, imagínese usted, esta gente no sabía cuánto estaba de lejos Jope. Pero este hombre dice que Cornelio mandó a los soldados de él para que fueran a traer a Pedro. Imagínense si Pedro a lo mejor estaba ahí cuestionando. Imagínense que yo sabía que Pedro iba a estar ahí medio raro diciendo: ¿cómo es que yo me voy a meter a la casa de un gentil? ¿Cómo es que yo voy a ir para allá si yo solamente estoy para las ovejas perdidas de Israel? Y toda aquella oposición que pudo haber tenido Pedro. Pero ya Dios lo hizo, hermano, entender cuando él le comienza a mostrar y le comienza a decir: no le llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Y le dice: porque lo que Dios limpió, no lo llames todo inmundo. Entonces él tuvo que entender que Dios ya estaba tratando con él, lo activa, lo prepara para que él vaya para allá. ¿Cuánto tiempo esperaron? A lo mejor creyeron: no, en un día va a venir, en 2 días va a venir, y se formaron 3 días hasta cuando este hombre llega, pero estaban ansiosos, no se habían ido para la casa. Gloria a Dios. Estaban ustedes aquí cuando les dije que muchas veces ni bien hemos salido cuando como una nube nos llevó. Da pena, hermano, ver eso, ¿verdad? Dejamos solo a hermano Elmer. Hay que ser, hermano, si hablamos, mire, muchas veces nosotros hablamos mucho y hacemos muy poco. Y eso hay que tener cuidado porque Dios lo está viendo. Si nosotros que somos humanos lo estamos viendo, ¿cómo cree que Dios no lo va a estar viendo también? Es mejor que nos midamos un poquito. Y si vamos a hablar algo, pero consideremos vivir aunque sea algo de eso que hablamos. O hablemos menos y hacemos un poquito más. Pero hay que tener cuidado de eso, porque muchas veces hablamos mucho y hacemos muy poquito. Y Dios no se agrada de eso. Yo me puedo desagradar como yo quiera y no importa, pero Dios importa. Que hablemos algo y nosotros no lo queramos vivir. Hay que tener cuidado en eso. Y hay que ser, hermanos, entendidos de que a Dios no le gusta que usted hable una cosa y no la cumpla. Si la vamos a hablar, pero al menos revisémonos bien si estamos dispuestos a cumplirla. Pero esta gente estaba ahí estaba pendiente, hermano, el primer día, todo el día, toda la noche, todo el día, porque en cualquier hora podía llegar Pedro. ¿Cuántos se imaginan eso? Cualquier hora podía llegar Pedro, y Pedro no andaba, hermano, con pelos en la lengua. Pedro llegaba a dar las pedradas que iba a pegar y se iba. Ellos sabían que Pedro no iba a estar ahí para estar con ellos, ahí esperándolo. Vamos a esperar que los hermanos vengan para comenzar el culto. No, el culto tenía que estar comenzado para que Pedro llegara. Gloria a Dios que aquí el culto ya comenzó, ¿verdad? O está a punto de comenzar al menos. Cuando Pedro llega, Pedro quería que el fuego estuviera encendido ya, que no quería estar ahí, hermanos. Comencemos a orar, hermanos, pidámosle a Dios que se presente, hermanos, pidámosle a Dios que nos hable. No, ya Pedro llegaba con lo que Dios le iba a dar listo y ellos sabían que en cualquier momento Pedro llegaba y el que no estaba se la perdía. Por eso es que el culto estaba ahí completo todo el día, toda la noche esperando a Pedro. Porque en cualquier momento podía llegar. Cuando Pedro llega le dice: desde hace 4 días estamos aquí nosotros. Desde hace 4 días Dios me habló y me activó para que yo mandara por ti. Y bien has hecho en venir aquí. Y Pedro dice: bueno, esta gente la veo que está alegre. Está más alegre que los que estaban en Jerusalén. Aleluya. Esa gente estaba, hermano, imagínense, algunos de los hermanos de los que estaban ahí con Pedro, hermano, algunos hermanos se dormían en el culto. Y esos que estaban ahí, y había que estarlos puyando a lo mejor para que adoraran.
Pero esos que estaban ahí estaban, hermanos, pero con unas ganas de escuchar palabra de Dios. Queremos escuchar palabra de Dios. Estamos aquí preparados. Habla, Pedro, porque tenemos oído para oír la palabra que Dios te ha dado. Estaban listos para lo que fuera. Aleluya. Porque sabe que esta gente no sabía nada acerca del Señor Jesús. Ellos no sabían nada, simplemente eran temerosos de Dios, pero no sabían nada del plan de salvación que había mandado Dios del cielo por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nada de eso sabían ellos. Usted y yo lo sabemos ahora. Por eso es que ahora, aunque prediquemos esta palabra, oiga bien esto, usted abra bien los oídos pues. Mire, aunque prediquemos esta palabra, yo se la leo y al momento que yo termino de leer, usted no siente, pero ni siquiera que se le paran los pelos. ¿No es verdad? Si la leo yo y usted siente ganas de dormir, le dan. Ya se despertaron, ¿verdad? Pero esta gente, cuando escuchó el mensaje de salvación, dice que hermanos, se quebrantaron. Esta gente lloró. Esta gente comenzó, hermano, a regocijarse. Esta gente comenzó a quebrantarse. Esta gente comenzó a sentir algo que nunca en la vida había sentido. Y lo que estoy hablando de que sintió no es sueño. Lo que esta gente sintió, hermano, fue el poder de Dios que cayó sobre las vidas de ellos. Eso es lo que sintieron ellos. Algo que nunca en la vida se hubieran imaginado les estaba pasando a ellos. Y lo más terrible que Pedro, siendo judío, él estaba hecho a ver el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descender del cielo y caer sobre los hermanos judíos que estaban en el aposento alto. Pero nunca lo había visto semejante cosa caer sobre los gentiles. Y lo veía a ellos como gente inmunda, como gente indigna ni siquiera de mencionar el nombre de Jehová. Pero cuando comenzó a ver aquel mover del Espíritu de Dios sobre ellos, dijo, Dios mío, dijo, verdaderamente esto está terrible. Y se miraba con algún acompañante que había llevado. Óyeme, y entonces Dios bajó los estándares, que fue lo que pasó aquí. Porque mirá, lo mismo que les pasó allá en el aposento alto, nos pasó a nosotros, le está pasando a los gentiles. ¡Qué barbaridad! Yo me imagino Pedro viendo esto, pero los hermanos, los que habían escuchado esta palabra, estaban en la gloria, envueltos en la gloria de Dios. ¿Cuántos le alaban al que vive? Yo quisiera despertarlos a ustedes, hermanos. Le digo, yo le pido a Dios que yo quisiera siquiera llegarlos a despertar como la mitad de los despiertos que estaban estos hermanos con este hermano. Y digo yo, que los acompañantes de Cornelio, si quieren tener unos 2 o 3 acompañantes de Cornelio aquí, hermano, ¿cuántos le alaban al que vive? Yo digo, siquiera la mitad de los despiertos que estaban, nos llegáramos a despertar nosotros, las cosas fueran diferentes, hermano. Aleluya. Mira, hay unos hermanos que tienen una cara, yo a la casa que quiero estar, qué tremendo, hermano. Esa gente yo le estoy hablando de la que estaban aquí, no estaban así, hermano, se lo prometo que no estaban así. Porque tan solamente Pedro comenzó a abrir la boca y comenzó a seguir hablando y comenzaron ellos a sentir aquello. Y yo creo que quisiera que usted lo sintiera, fíjese, hermano. Se lo digo de corazón, yo quisiera en el corazón que limitado que yo tengo, hermano, yo quisiera que usted anhelara a sentir siquiera un poquito de esto que esta gente sintió, con solamente que Pedro comenzó a abrir la boca y comenzó a hablar, y comenzó a hablarles a ellos del Señor Jesús. Y comenzaron ellos, hermano, a sentir aquella gloria. Yo quisiera que usted sintiera algo de eso, hermano. ¿Cuántos le alaban al que vive? Cristo viene pronto, hermano, por un pueblo que le ama y espera su venida. Gloria al nombre del Señor. Bendito el que vive. Le dice, así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios. Mire la seguridad tenía Cornelio. Ahora estamos nosotros aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Para eso estamos aquí reunidos. Oiga lo que dice Pedro. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad, comprendo que Dios no hace acepción de personas. Estamos en el 34. Entiendo que Dios no hace acepción de personas. 35. Sino que en toda nación
se agrada, oiga bien, en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Eso es lo que entiende Pedro y dice, en verdad Dios se agrada de toda nación donde hay un hombre, una mujer, una persona que le teme a Dios y hace justicia. Eso entiende Pedro, que aquí Dios es un Dios maravilloso, que es un Dios que se agrada de todo aquel, y ese es el mensaje que le traigo esta tarde, que Dios se agrada, no del que habla lenguas, o del que dice que es más santo, o del que dice que es más aquí, o del que dice que es más allá, o del que dice que practica esto, del que dice que practica lo otro, sino Dios se agrada del que le teme a Él y entiende lo que es justicia. Y usted puede decir, hermano, pero no hay justo en esta tierra. Usted está completamente 100% bien en eso. Y es correcto, no hay ningún justo aquí en la tierra, pero hay manera como justificarse. ¿Cuántos le alaban al que vive? Porque es en Cristo Jesús que nos justificamos. ¿Cuántos sabían que es en el Señor que nos justificamos? Dice la palabra del Señor en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos capítulo 10, versículo 10, dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Cómo es esto? Con el corazón se cree para justicia, porque el que cree en el Señor Jesús es justificado. Porque no hay condenación para aquel que está en Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban al que vive? No hay ninguna condenación para el que está en Cristo Jesús. Porque sabemos que en el Señor usted y yo somos justificados delante de Dios. Y la justicia que habla aquí esta carta de los Hechos es acerca de la justicia que es justicia delante de Dios. Y delante de Dios nadie se justifica sino solamente por medio de Cristo Jesús. ¿Cuántos le alaban al que vive? Entonces le está diciendo que Dios se agrada de toda nación, del que le teme, el que vive en cualquier nación, pero de aquel que le teme a Dios y hace justicia. En otras palabras, aquel que vive en Cristo está justificado delante de Dios. Y aquel que le teme a Dios, pues corre a los brazos de Cristo para ser salvo, para ser acepto delante de Dios. Y aquel temeroso a Dios, el que sabe que el que le teme a Dios viene a Cristo. Y el que le teme a Cristo ama a Dios. ¿Cuántos sabían eso? El que le teme a Dios corre a Cristo. Y el que viene a Cristo ama a Dios y le teme. Alabado sea el nombre del Señor. Y eso es precisamente lo que comienza a ver Pedro. Verdaderamente entendido que aunque estos son gentiles, pero le temen a Dios. Y entendido de que estos, como le temen a Dios, también quieren entrar en la justicia. Y dice, esto es lo que han mandado a llamar, para que ellos puedan entender y entrar en esa justicia total delante de Dios, para que Dios lo vea como algo acepto delante de Él. Vea bien que Dios había visto todo lo que ellos hacían, había visto lo que Cornelio hacía, veía que él ayunaba, veía que él aportaba, ayudaba a los pobres, hacía limosnas, dice, o sea, era un aporte que él daba. Dice que todo esto Dios lo veía. Pero cuando él se metió en ayuno y oración, Dios se movió para que él mandara a traer a quien le iba a explicar el mensaje completo de salvación. Gloria a Dios por el evangelio, ¿verdad, hermano? Gloria a Dios por el evangelio que el Señor en su misericordia nos mandó a cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Vamos a seguir leyendo. Vamos a leer del 34 en adelante. Gloria sea el nombre del Señor. Aquí comienza a hablar Pedro. 10:34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, gloria sea el nombre del Señor. Estamos más adelante, estamos en el 36. Dios envió mensajeros cuando comenzó a hablar Pedro. Si nos dice cuando habla Pedro y dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Comienza a hablar Pedro en el 36. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Mire este mensaje, hermano. Dios envió mensajeros a los hijos de Israel, anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es el Señor de todos. Mire declaración le hace a Cornelio el hermano Pedro. Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea,
comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. Le está dando a ellos una información de lo que ha pasado, los que se recuerdan, los que no se recuerdan, ahora sépanlo que esto es lo que pasó. Dios nunca hace nada sin antes haber mandado un mensajero. Dios siempre va a mandar un mensaje, va a mandar a decir, va a mandar a hablar. Por eso es que el Señor le manda a decir a usted ahora que Dios se agrada de los que le temen. ¿Cuántos le temen al Señor? No le digo que levante la mano porque ahí lo pongo en prueba, ¿verdad? Aleluya. Dios se agrada de los que le temen y practican la justicia. Dios se agrada de los que le temen y vienen a Cristo. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito el que vive. 38. Como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Miren qué sencillo este mensaje. Ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Oiga bien esto, para que sepan ellos que estamos hablando aquí de algo real, de algo maravilloso, de algo poderoso, y ese se llama Jesús de Nazaret. 39. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. Oiga bien esto, le está diciendo, esto fue todo lo que el Señor vino a hacer el bien, vino a hacer maravillas, prodigios, milagros, pero a este lo colgaron en un madero, ahí lo mataron, ahí lo colgaron. A este levantó también Dios al tercer día. Oiga esto es necesario que usted lo sepa, hermano. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, gloria a Dios, y hizo que se manifestase no a todos, no a todo el pueblo, sino a los testigos de que Dios había ordenado de antemano. Oiga bien esto, Dios lo levantó de los muertos, y cuando se levantó de los muertos, hubieron testigos que lo vieron a él resucitado, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos. Le está dando a ellos a entender lo verdadero que es tanto la muerte como la resurrección del Señor. Porque mire, hermano, la victoria del evangelio está en la muerte y en la resurrección del Señor. Si el Señor muere y no resucita, no hay buenas nuevas de salvación. Pero como el Señor murió conforme a las Escrituras y resucitó conforme a las Escrituras, entonces en la predicación del Evangelio tiene poder para salvar al perdido. Tiene poder para rescatar al que estaba perdido. Tiene poder para limpiar al que tiene pecado. Tiene poder para levantar al que está caído. ¿Cuántos le alaban al que vive? Tiene poder, hermano. Si no hay resurrección, no hay nada en este Evangelio. Pero es porque este evangelio tiene ese poder, que la resurrección es real, y por eso es que es necesario que Pedro le enseñe a Cornelio de quién le está hablando él, que no es de cualquier hombre que murió y dijeron que era bueno y hizo cuanto, pero no resucitó. Le está hablando, esto es la maravilla, que él murió, pero también resucitó. Y hay testigos, yo soy testigo, porque Pedro venía diciendo, yo lo vi, yo comí con él, yo anduve con él, yo caminé con él por el tiempo que él caminó aquí en la tierra después de la resurrección, convivimos con él y somos testigos de que no solamente murió, también resucitó, y al resucitar anduvimos con él, y después de que vivimos con él, lo vimos levantarse hacia el cielo, y él podía hablar eso. Yo no sé si usted se alegra por eso, hermano. Mire, a esta altura estos hermanos ya estaban de pie. A esta altura ya los hermanos ya estaban de pie. Estos hermanos ya el poder de Dios había inundado la vida. ¿Cómo se siente de inundado usted? Aleluya. ¿Sabe que eso me trae una tristeza a mí? Esa parte que usted y yo estemos leyendo esto, estemos escuchando esta narración, y como que ahí tenemos una capa por encima de escamas, un poco dura,
que es como que arenita nos estén cayendo y nada más rebotan, salen para otro lado corriendo. Y a nosotros no nos impacta, no nos toca, no causa nada en nosotros. ¿Sabe por qué no causa algo en nosotros? Porque hay que estar en el Espíritu para percibir las cosas del Espíritu. Porque la carne crea una capa dura. Yo le llamo capa de cocodrilo, piel de cocodrilo, que se endurece demasiado y ya nos penetra a las partes sensibles de nosotros, porque hay una capa dura encima de nosotros. Y ya no penetra, ya no llega, ya no da lo mismo escucharla. No nos causa alarma, no nos causa alegría, no nos causa gozo, no nos causa eso que adentro debería de crear, hermano, una renovación en nosotros, porque nos hemos ya endurecido en el camino. Y muchas veces le podemos atribuir a esto, a que es que se ha aumentado la maldad. Y por eso es que hemos agarrado esa cáscara, cada uno de nosotros. Para esta gente era por primera vez que escuchaba esto. Para nosotros ya es muchas veces. Ya es demasiado tiempo que ha pasado, lo hemos escuchado muchas veces. Y para nosotros ya es como leer una revista más, un papel más que nos llegó en el correo y lo consideramos y lo botamos a la basura porque no tiene validez, no tiene peso, no tiene nada que ver con nosotros. Yo le invito en esta tarde que busquemos a escuchar esta palabra y a recibirla en el Espíritu. Y si eso sucediera en la vida de cada uno de nosotros, hermano, a esta hora no hubiera un hermano sentado, menos durmiéndose, sino que hubieran hermanos de pie y diciéndole: Señor, qué bueno fuiste, que fuiste tan fiel para venir a la tierra. ¿Qué tenías que venir a hacer a la tierra si aquí lo que había era maldad, dolor, muerte? Aquí lo que estaban esperando era para matarte. No te amaban, no te quisieron. Pero yo te quiero, yo te amo, yo te necesito. Qué bueno que viniste. Agradeciéndole a Dios por el plan que tuvo de salvación para usted y para mí. Aleluya. ¿Cuántos le alaban al Señor? Oh, gloria sea el nombre del Señor. Aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Y le dice a nosotros que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. Y nos mandó a que predicásemos al pueblo y resucitásemos y testificásemos, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. Eso es lo que le dice Pedro en ese tiempo. Y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que Él es al que Dios ha puesto por juez de vivos y de muertos. 43. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeren recibirán perdón de pecados. ¿Por qué dice? Por su nombre. ¿Por cuál nombre? Es el nombre de Jesús. Es por el precioso nombre de Jesús. Dice, este es el único. Y a este señaló Dios, que todo el que en Él creyere va a recibir los perdón de los pecados. Y ellos dicen, wow, pero nosotros como venimos descargados de pecados y a Dios proveyó a Él. Y tan sencillo está de que solamente creemos en el Señor Jesucristo y nuestros pecados son perdonados. Y ahora tenemos perdón de pecados, tenemos el regalo del Espíritu Santo, tenemos la entrada a la boda del Cordero. Nuestro nombre ahora va a ser escrito y esto le causó gozo a ellos, alegría al darse cuenta que sus faltas ya no iban a ser tomadas en cuenta porque fueron penadas en Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado
sigue siendo muerte, mas el regalo de Dios, que es Cristo Jesús, crucificado en la cruz del Calvario, esto nos trae a nosotros vida eterna, no nos trae muerte, nos trae una bendición. ¿Cuántos le alaban al que vive? Aleluya, oh bendito el nombre del Señor, para siempre, para siempre. Gloria a Dios, gloria a Jesús. 44. Mientras aún hablaba, oiga bien, no había terminado el mensaje del hermano Pedro. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, ayúdeme a leer. ¿Qué está leyendo usted ahí, hermano? Aleluya. Oh, santo es el Señor. Maravilloso el nombre del Señor. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, o sea, ni había terminado, ni había dicho, hermanos, este fue el mensaje que el Señor les mandó, así es que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde. No, mientras aún todavía hablaba Pedro, le cortaron las palabras. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Oiga esto, hermano, mientras todavía hablaba, el Espíritu Santo se derramó sobre los que estaban escuchando aquel discurso, y entonces vieron los fieles que venían con Pedro y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Y usted puede decir, hermano, ¿y cómo se dieron cuenta? ¿Cómo se dieron cuenta los fieles que venían con Pedro que era porque eso pasa muchas veces? Hay gente que ve algo y dice, eso quién sabe que sea de Dios. Pero vea esto. 46. Porque los oían que hablaban en lenguas y que en esas lenguas magnificaban a Dios. ¿Qué hacían? Dice que magnificaban a Dios. O sea, ¿qué era lo que hacían? Lo engrandecían. Decían cosas maravillosas de Dios. Decían que Él era maravilloso, que Él era glorioso, que a su nombre fuera la gloria por los siglos de los siglos y los siglos que venían después de los siglos, engrandeciendo el nombre, que ya era grande, el nombre de Dios. Porque ellos estaban llenos, porque aquel que está lleno del Espíritu Santo de Dios engrandece el nombre de Dios. No engrandece su pecho, sino que engrandece el nombre de Dios. Y los oían que hablaban en lenguas y que hablaban, pero hablaban glorificando a Dios, exaltando a Dios, haciéndolo más grande y más grande, porque ¿cuántos saben que Él es grande? ¿Y cuántos saben que Él es más grande de lo que más grande que usted se imagina que es lo grande? Él es más grande todavía, más grande que los cielos, más grande que la tierra, más grande que el espacio, más grande de lo más grande que usted se imagina, hermano. Eso es lo que es Dios. Y lo grande que fue, que desde el cielo mandó ese plan de salvación para los que estaban perdidos, hermanos, para los que estábamos perdidos. Es como para alabarle, es como para glorificar su nombre, es como para decir que Él es bueno y que su misericordia es grande, hermanos, aleluya. Gloria sea el nombre del Señor. Por eso es que aquí glorificamos el nombre del Señor y bendecimos su nombre, porque Él es digno, hermano, de honra, de gloria y de alabanza. Por eso es que los cultos tienen que ser para el Señor, la alabanza tiene que ser para el Señor, la gloria tiene que ser para el Señor. Y estos hermanos se dieron cuenta que esos hermanos que estaban con este hermano se dieron cuenta que estos hermanos estaban ansiando escuchar de Dios. Y por eso es que Dios los llenó, porque es que ellos estaban vacíos, ellos estaban necesitados, ellos estaban necesitando que Dios les hablara, y que bueno fue Dios que les habló a ellos. Gloria sea el nombre del Señor. Porque los oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir
el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Se pregunta Pedro, ¿habrá alguien que se atreverá a decir que ellos no pueden recibir el bautismo? Y mandó a bautizarles en el nombre del Señor, nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Mire qué maravilla, hermano. Imagínese que vengamos y prediquemos un mensaje y usted, hermano, diga, hermano, yo quisiera que no nos fuéramos de la iglesia. ¿Qué le parece? No nos vayamos de la iglesia. ¿Por qué no hacemos otro culto? ¿Por qué no hacemos otra predicación? ¿Por qué no hablamos más del Señor? Mire, si usted quiere que hablemos del Señor, podemos hablar del Señor. El problema es cuando usted quiere que hablemos de otra gente, ahí no podemos hablar, porque yo estoy activado y estoy autorizado para hablar del Señor, porque hablo de sus maravillas, hablo de su grandeza, no hablo mal de Él. Pero ellos querían escuchar más, que les enseñaran más, que les dieran doctrina, que les dieran enseñanza, que ellos querían más de lo que habían recibido. ¿Cuántos quieren más, hermanos? ¿Cuántos quieren más de lo que el Señor nos ha dado? Aleluya. Hay hermanos que dicen, hay que me lo den en el camino, hermano. Hay que me lo den en la casa el Señor. Gloria a Dios. Pero estos hermanos de los que estamos hablando aquí, ellos querían que se quedaran, quédense más tiempo. No, yo sé que ustedes andan urgentes porque necesitan irse para Jerusalén, pero quédense aquí con nosotros, háblenos más de Dios, platíquenos más de Dios. Queremos saber más, háblenos, queremos saber. Mire, hermano, eso es una maravilla, porque cuando usted está lleno del poder de Dios, usted quiere más de Dios, usted ama a Dios. Y es que imagínese usted, estamos desde la mañana, hay hermanos que vinieron antes que nosotros. Y aquí están. ¿Cuántos se quieren ir? ¿Verdad? Vinieron temprano y hay hermanos que dicen, no, hermano, yo quisiera quedarme un poquito más de tiempo. Ojalá que sea de corazón, ¿verdad? Que sea de verdad. Porque si le digo yo, hermano, quiere irse, y usted me dice, no, hermano, pero verdaderamente quiere irse, el Señor lo sabe. Yo le puedo decir, gloria a Dios, hermano, que este hermano está con todo, porque no quiere irse. Pero el Señor lo sabe, el Señor conoce lo más de adentro de nosotros, si verdaderamente tenemos eso que estamos diciendo sí, pero a lo mejor en el corazón decimos no. Pero lo que yo le digo, estos hermanos estaban necesitados y querían más de Dios. Quédense aquí. ¿Cuál es el mensaje que el Señor nos manda en esta tarde? Que el Señor se agrada del que le teme a Él y hace misericordia. Eso fue lo que leímos, ¿verdad, hermanos? Vamos de regreso y leamos el 35 antes de que nos vayamos. Dice Pedro, en el 34 le vamos a encontrar más sentido. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, de verdad comprendo que Dios no hace excepción de personas. 35, sino que en toda nación se agrada del que, no se agrada de la nación, sino del que le teme. Léamelo conmigo, hermano. Sino del que le teme y hace justicia. Ya le dije, usted y yo, por si usted quiere concordar esto, anote enseguida después de ese texto Romanos 10:10, y usted va a encontrar que no hay justicia fuera de Jesucristo, que es por medio de Cristo que somos justificados y tenemos paz para con Dios. Entonces eso le queda para usted. Que el Señor siga ayudando a la iglesia Ríos de Agua Viva, que el Señor nos siga dando fuerza para poder seguir ayunando, para poder seguirle buscando, para anhelarle, para que adentro de nosotros nazca una urgencia de buscarle al Señor, de querer más de Dios. Yo le digo, cuando venimos con esa expectativa, con ese deseo, con ese anhelo, hermano, cuando vengamos aquí, el Señor va a ver que queremos de Él.